Honorable Asamblea, informo que la mesa directiva acordó abrir una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse a la fundación del Partido Mexicano de los Trabajadores. Las participaciones tendrán lugar en orden creciente y serán por un tiempo de hasta 5 minutos cada una. Tengo inscritos solamente oradoras por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y del Grupo Parlamentario de Morena, por los 50 años de fundación del Partido Mexicano de los Trabajadores. Tocaría a Movimiento Ciudadano, si declinan a su participación, que quiero entenderlo así, entonces tendría solo la palabra la senadora Lisette Sánchez García del Partido del Trabajo y la senadora Laura Etzel Castillo de Morena. Senadora Ñorbe por el Partido Revolucionario Institucional. Es que es uno por grupo parlamentario, senador Martínez. Tiene el uso de la palabra en orden ascendente. Tengo 3 senadoras registrados. Lo hago de comunicación de la Asamblea. Tiene la palabra la senadora Lisette Sánchez García del Partido del Trabajo hasta por 5 minutos. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Buenas tardes, compañeros senadores y senadoras. La historia de nuestro país es sinónimo de lucha social. Cada época ha tenido y tendrá personas e instituciones cuya labor está encaminada a mejorar las condiciones sociales y a buscar la protección de los desprotegidos. En esta noble causa, el trabajo constante y la entrega diaria son la fuerza que impulsa el cambio. Hoy conmemoramos el 50 aniversario de la fundación del Partido Mexicano de los Trabajadores, un hito fundamental en la historia de las luchas sociales en México. Fue fundado en 1974, encabezado por Heberto Castillo, Demetrio Vallejo y César del Ángel, quienes con su visión clara se comprometieron a ser un partido revolucionario y de auténtica oposición, siempre con la transformación social en favor de los oprimidos como su principal objetivo. La visión de estos luchadores sociales era audaz: construir un partido de masas que representara a aquellos que no tenían voz y forjar una sociedad en la que los medios e instrumentos de producción fueran de propiedad social, evitando la concentración de la riqueza en manos de una minoría privilegiada. En su declaración de principios, el Partido Mexicano de los Trabajadores estableció 23 puntos que resumían sus aspiraciones, entre ellos la nacionalización de la banca, las industrias básicas, los medios de comunicación, los transportes y servicios públicos, conforme al espíritu del artículo 27 constitucional. Estos principios no solo reflejan la lucha de una época, sino que siguen resonando en nuestro presente, recordándonos que la justicia social es una tarea que se construye día a día. En defensa de la economía popular, el PMT proponía el control de precios, una escala móvil de salarios, la creación de empleos por parte del Estado y la reducción de la pequeña propiedad agrícola. Este programa de acción no solo demandaba reformas estructurales, sino que planteaba un cambio profundo en la organización de la sociedad. Estas ideas son testimonio de una lucha constante, una que sigue viva en cada rincón de nuestro país. Es significativo que, coincidiendo con el momento histórico en el que nos encontramos, el Partido Mexicano de los Trabajadores
incluyó entre sus propuestas innovadoras la elección por el pueblo de los magistrados del Poder Judicial. Estas propuestas siguen siendo vigentes y necesarias en nuestra lucha por una sociedad más justa, recordándonos que la participación popular... Si me permite un momento, senadora. Pido a la Asamblea guardar silencio y poner atención a la oradora. Hay mucho ruido y si algunos tienen interés en entablar alguna conversación, hay salones alternos donde pueden realizar la misma. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Recordándonos que la participación popular es la base de cualquier cambio verdadero. Hoy, a 50 años de su fundación, reconocemos que su legado sigue vivo en las luchas del presente y que uno de sus herederos directos es el Partido del Trabajo, porque el Partido del Trabajo, al igual que el PMT, es producto del proceso de lucha de las masas populares, surgido del seno de las organizaciones sociales. Nuestra historia y nuestra lucha diaria son el testimonio de un compromiso inquebrantable con las clases trabajadoras, los campesinos, los indígenas, las mujeres y los jóvenes de México. El Partido del Trabajo vive para servir al pueblo de México. En este 50 aniversario exaltamos el legado del PMT, una expresión genuina de las aspiraciones de un pueblo que anhelaba justicia, igualdad y democracia. Su impacto fue profundo no solo en los movimientos de su época, sino también en las generaciones posteriores que continuamos con la lucha día a día. Hoy, más que nunca, es necesario recordar que las conquistas sociales no se regalan, se ganan en las calles, en las fábricas, en el campo y en los centros de estudio. El Partido Mexicano de los Trabajadores nos enseñó que la cercanía y el interés real por el pueblo debe ser el eje central de nuestro deber. Concluir, senadora, su intervención, por favor. Termino. Sigamos adelante, fortaleciendo el poder popular y construyendo un país justo y solidario, donde cada día sea una nueva oportunidad para luchar por un mejor mañana. ¡Viva el Partido Mexicano de los Trabajadores! ¡Vivan las luchas del pueblo mexicano! ¡Unidad nacional! ¡Todo el poder al pueblo de México! Muchas gracias. Tiene la palabra por el Partido Revolucionario Institucional el senador Manuel Añorbe e informo que el senador Higinio Martínez intervendrá en el espacio del Partido Verde Ecologista de México que le ha cedido la participación. Con el permiso de la presidencia. Hoy se conmemoran 50 años de la creación del Partido Mexicano de los Trabajadores. Y con todo respeto yo quiero decirles cómo lo quieren o cómo queremos esta celebración. Dándole la espalda a miles de trabajadores del Poder Judicial Federal, dándole la espalda a miles de estudiantes de diversas universidades y particularmente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos en este momento frente a un momento crucial para la República y para la democracia. Esto lo saben miles de ciudadanos, sobre todo estudiantes que han levantado la voz y han salido a las calles para defender sus ideas y, por supuesto, un principio fundamental, la independencia y la imparcialidad de nuestro poder judicial. Permítame, senador Añorbe, permítame un momento. Vuelvo a pedir a la Asamblea guardar silencio, respetar al orador y que si quieren entablar alguna conversación lo hagan en algún salón anexo. De verdad, hay muchísimo ruido. Entonces, adelante, senador Añorbe. Gracias, presidente. Hoy, esos jóvenes comprometidos con el futuro de México están a la puerta de este Senado para recordarnos nuestra obligación como representantes de la nación
de escucharlos y atender sus demandas. Es solo apoyarlos, escuchándolos, obviamente abrir el diálogo. Y si están allá afuera y estuvieron en la Cámara de Diputados, ¿por qué no los recibe la Junta de Coordinación Política, tanto a los estudiantes como a los trabajadores del Poder Judicial? No marquen una tendencia de cerrarse al diálogo que requiere este país. Sin embargo, lo que están demostrando el oficialismo, una vez más, es negarse a escuchar. Ustedes llaman a los jóvenes a servir y a hacer política. Hoy se les está cerrando la puerta. Yo quiero decirles lo siguiente: si Eberto Castillo viviera, sería el que estaría encabezando no solamente esta lucha, sino estaría encabezando el conducto del diálogo que requiere este país. Yo les quiero preguntar, porque este es un buen marco de referencia, de la conmemoración de 50 años de la creación del Partido Mexicano de los Trabajadores, ¿por qué quieren seguir argumentando una reforma regresiva? Y me refiero al Poder Judicial, a esa reforma regresiva. ¿Por qué no abrimos el diálogo cuando hace pocos días en la legislatura pasada, en el mes de agosto, inscribimos con letras de oro a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México en el Senado de la República, donde hemos honrado a los egresados de nuestra universidad? Ese lema que nos llega en el alma: por mi raza hablará el espíritu. ¿Por qué no podemos nosotros ser en una gran comisión plural los que abramos este diálogo y no marcar la tendencia que se dio en Cámara de Diputados? Yo quiero decirles las cosas como son. Debemos de escuchar a todos, aunque no coincidan con el oficialismo. ¿No se dan cuenta que le están complicando con este movimiento a la futura presidente de México, que nadie niega que ha sido votada por miles de mexicanos? ¿No se dan cuenta que le están complicando innecesariamente la transición a la nueva presidenta? ¿Que le están dejando movimientos estudiantiles en las calles? ¿Que le están dejando movimientos de trabajadores en las calles? Que por supuesto tenemos plantones en el Senado de la República y tenemos que venir a sesionar a una sede alterna. Por supuesto que no es agradable, cuando debería este gobierno que está terminando y ustedes que lo representan abrir el diálogo, no solamente con la oposición responsable, sino con los sectores, que lo único que quieren es que reciba una comisión a los estudiantes y a los trabajadores, una comisión en el Senado de la República, que por cierto, el grupo parlamentario del PRI está dispuesto a escucharlos en la Junta de Coordinación Política. Por eso, compañeras y compañeros, seamos, y lo vamos a seguir siendo, una oposición responsable, pero crítica también, y vamos a demandar que también la mayoría lo sea. Por lo pronto, termino diciéndoles lo siguiente: a los jóvenes que están aquí afuera de Xicoténcatl, que los vamos a recibir y vamos a escucharlos. Podemos estar de acuerdo o no, pero finalmente es una lucha real que se manifestó en las calles y no podemos culpar a los maestros de que están promoviendo este tipo de manifestaciones. Señores, aquí todos nos jactamos de haber sido universitarios, de venir de la lucha y del esfuerzo. Concluye, escuchemos por favor, a los estudiantes senador y escuchemos a los trabajadores del Poder Judicial. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Añorbe. Tiene el uso de la palabra el senador Higinio Martínez Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena, en espacio cedido por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros diputados, los que están allá afuera, acá son senadores. Compañeras y compañeros senadores, tal vez para la absoluta mayoría no quede claro
¿Qué significa esto de conmemorar 50 años de un partido? El Partido Mexicano de los Trabajadores. 50 años, estamos hablando de 1974, cuando se funda un partido formado, entre otros, principalmente por un ingeniero llamado, que ahí sí todos lo conocemos, el ingeniero Heberto Castillo. Y se fundó ese partido en 1974, producto fundamentalmente de la instancia que estuvo Heberto Castillo en Lecumberri, preso por el movimiento de 1968, junto con otro líder ferrocarrilero que estuvo cerca de 11 años en la cárcel, Demetrio Vallejo, y los líderes estudiantiles fundamentalmente, y muchos intelectuales de esa época, que desde entonces en la cárcel y saliendo en 1971 de la cárcel, y habiendo vivido la represión del 68 por gobiernos priistas, y habiendo vivido la represión del 71 por gobiernos priistas, ellos decían que el camino desde entonces no era el PRI, tampoco la lucha armada que promovían en muchos lugares, la lucha pacífica, la lucha electoral, no el PRI, no el PAN, que representaba los mismos intereses de hoy, la parte de la derecha, pero el PRI representaba todo lo malo, que significaba haber reprimido a muchos estudiantes y muchos casos que pasaron en la década de los 60 y 70. Por eso decidieron formar un partido político. En ella contribuyeron gente entonces como don Luis Villoro, como Carlos Puentes, propio Carlos Monsiváis, mucha gente. Y subo aquí a esta tribuna porque soy senador de la República, porque si estoy aquí como senador de la República por el Estado de México, por tercera ocasión que soy senador, es porque en el año de 1975, no en 74, en 1975 yo joven, decidí afiliarme al Partido Mexicano de los Trabajadores, al PMT, por voluntad propia. No estudié ciencias políticas, estudié medicina y decidí, leyendo a Heberto Castillo, a Eduardo del Río Ríos, que ese era el camino para combatir el PRI. Entonces, el camino no era por el PRI, ni por un partido fantasma que crearon, el Partido Socialista de los Trabajadores, ni la lucha armada. Fue el del ingeniero Heberto Castillo. Y hasta entonces lo seguí. Extraño, tal vez ya esto es pura nostalgia, pura añoranza. Decía ahorita Manuel Añorbe, claro que se extrañan muchas cosas. Yo extraño, yo me formé así. ¿Sí? Yo estuve con la gente que estuvo en la cárcel. Luchamos siempre contra el PRI. Ya los quitamos del gobierno federal. En mi estado ya lo logramos después de 70 años. Pero extraño esas pláticas, esas reuniones con Heberto Castillo. Incluso poco después, don Pepe Álvarez y Casa, que fue parte, don Pepe, dije Álvarez y Casa, no dije Emilio Álvarez y Casa, dije don Pepe Álvarez y Casa, un hombre con el que convivimos y que fue fíjense bien, a él se le atribuye haber inventado esa frase de comunismo sí, cristianismo no, en la época de los 60, y don Pepe Álvarez y Casa se unió con Heberto y todos ellos. Vale la pena conmemorar los que venimos de ese tiempo. A este país hay que transformarlo. A este país hay que darle lo que todavía no tiene desde mi punto de vista. A este país le falta mucho para hacer por lo que luchamos, soñamos hace años mucha gente. Tenemos que adaptarnos a la realidad, claro. Hoy, quienes gobernamos, somos un gran movimiento donde cabemos gente que antes estábamos en trincheras distintas. Unos veníamos del PMT, después nos transformamos en PMS. Concluya su intervención, después nos por favor, transformamos en senador PRD, Martínez. termino
y después nos transformamos en Morena. Ahora varios estamos juntos. Lo que importa es, ojalá todos podamos por sacar adelante este país, que es lo que se merece. Gracias, presidente. Muchas gracias al senador Eugenio Martínez Miranda. Tiene la palabra la senadora Amalia García por el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Señor presidente, compañeras, compañeros, no tenía información de que íbamos a hacer esta efeméride dedicada a la fundación del Partido Mexicano de los Trabajadores, pero antes que nada quiero saludar a la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, hija de Eberto Castillo, y que vivió desde siempre, desde niña, con su familia, una historia de lucha. Lo que hoy en esta efeméride se está conmemorando son 50 años de la fundación, la creación del Partido Mexicano de los Trabajadores. ¿Por qué decidió Eberto Castillo, junto con otros mexicanos y mexicanas, entre ellos Demetrio Vallejo, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Villoro, fundar el PMT? Porque estaban en contra, porque estaban absolutamente en contra del poder absoluto y lo habían ratificado con su propia historia de vida. Ellos querían, los que fundaron el PMT, que en México se pasara de la condición de súbditos a la condición de ciudadanas y ciudadanos. Ese era su objetivo y su lucha. Vivieron en una época extraordinariamente difícil y compleja, porque habían vivido lo que entonces en la legislación existía, que era que ante la protesta había el delito de disolución social. Quien protestaba tenía como futuro la cárcel, la prisión. No era un asunto menor. Y lo digo en el caso de Demetrio Vallejo, gran fundador del PMT, porque habiendo ganado con más del 90% de los votos la dirección, la Secretaría General del Sindicato Ferrocarrilero, por disentir, fue llevado a prisión y junto con Valentín Campa estuvo más de 12 años privado de la libertad. Eberto Castillo, que por cierto vale la pena decirlo hoy, en este mes de septiembre, en el 68, el 15 de septiembre, dio el grito de independencia en Ciudad Universitaria. Y ese gran mexicano, no solamente un gran ingeniero, sino un genio, el inventor de la tridilosa y de tantas iniciativas científicas más, fue apresado junto con cientos y cientos de jóvenes que lo que estaban reclamando en ese momento era democracia, libertad y justicia. ¿Qué es lo que querían con el PMT cuando salieron de prisión? Después de que habían sido perseguidos y que incluso Eberto Castillo en una biografía relataba que cuando fueron por él, quien le dio cobijo le dijo: si te agarran te van a matar. Ese era el régimen absolutista. Lo que querían con ese partido cuando él salió de la cárcel era hacer política. ¿Política en qué sentido? Y yo le doy contenido. Influir en los acontecimientos. Este es el contenido de política que tenemos que hacer y el que con el PMT y Eberto Castillo yo reivindico, porque lo que querían era un México justo y con igualdad, un México con libertad y con democracia, y se apoyaron en la lucha de los jóvenes, de la sociedad civil, del pueblo, que quería un México con futuro, un México en el cual hubiera condiciones para vivir, desarrollarse y crecer. No quiero extenderme, pero diría
Hay una frase, un dicho que todas y todos conocemos. Dicen, es indispensable que la historia se repite, pero hoy lo que quisiéramos es que la historia no se repita como tragedia, sino que la historia en todo caso sea con el legado de Berto Castillo, de Demetrio Vallejo, de todos aquellos luchadores y luchadoras por construir un México justo, en libertad, democrático. Muchas gracias. Gracias a usted, senadora Amalia García. Y cierra esta ronda la senadora Laura Etzel Castillo Juárez del Grupo Parlamentario Morena. Está bien así. Sí. Con su permiso, señor presidente, yo le quería solicitar que de acuerdo al reglamento, al artículo 76, fracción onceava, se pudiera extender mi participación a 10 minutos, como lo indica el reglamento. Se conceden los 10 minutos a la senadora Laura Etzel. No me voy a tardar tanto. Bueno, es un honor para mí estar en esta alta tribuna de la nación, donde estuvo legislando el ingeniero Heberto Castillo, mi padre, en este histórico recinto. Me parece también muy importante mencionar que mi madre recibió la medalla para Heberto Castillo, mi madre Tere Juárez, hace más de 20 años, la medalla Belisario Domínguez para el ingeniero Heberto Castillo Martínez. Y el pasado 13 de junio se develaron letras doradas en la nueva sede de este Poder Legislativo, del Senado de la República. Heberto Castillo, como aquí se ha mencionado, fue un luchador social que construyó el Partido Mexicano de los Trabajadores junto con Demetrio Vallejo Martínez. Los dos, también como se ha señalado, habían permanecido en prisión, uno producto del movimiento estudiantil de 1968 y el otro por el movimiento ferrocarrilero de 1958. A pesar de haber permanecido en la cárcel, uno por 2 años y el otro por más de 11 años, en lugar de declinar en la participación, esto lo que hizo fue lograr que lucharan y que no cejara realmente su compromiso por la transformación de nuestro país. Decidieron recorrer la República para formar comités en cada uno de los estados para la constitución de este proyecto que soñaban, un partido político de auténtica oposición al régimen autoritario y represivo que se vivía en esos momentos. Porque en lugar de disuadirlos para participar, esta misma lucha los impulsó para construir con mayor ahínco el proyecto por el que soñaban. El 21 de septiembre de 1971, recuerdo, yo era una adolescente, se realizó un llamamiento al pueblo de México que se redactó en la biblioteca de mi casa. Ahí mismo se dio una conferencia de prensa donde estuvieron Carlos Fuentes y Octavio Paz. Las preguntas fueron dirigidas para Heberto Castillo, Octavio Paz y Carlos Fuentes. Posteriormente ese documento fue signado por Luis Villoro, un filósofo muy importante, también participante del movimiento estudiantil del 68.
y por un periodista de la revista Siempre, José Pajés Yergo. Ellos firmaron este documento junto con muchos jóvenes que era la semilla de ese gran movimiento del Partido Mexicano de los Trabajadores, como se conformó posteriormente. También firmaron dos abogadas, Carmen Merino y Silvia Millán, abogadas defensoras de los presos políticos que había en esos momentos en las cárceles de Lecumberri. Ellos y ellas, eso es muy importante, optaron por la lucha pacífica, contrario a lo que se consideraba en esos momentos, dado que por la misma represión el camino que se consideraba por parte de algunas organizaciones de izquierda era la lucha armada, solamente a través de la lucha armada a la que los había orillado el régimen autoritario. Sin embargo, los participantes de este Partido Mexicano de los Trabajadores decidieron la vía pacífica. Y mientras la izquierda se debatía entre el maoísmo, el trotskismo o hasta el estalinismo, el Partido Mexicano de los Trabajadores consideraba que debería de haber una propuesta de izquierda nacionalista. De esa manera, el 5 de septiembre de 1974, hace 50 años, se funda el Partido Mexicano de los Trabajadores, se inicia su Congreso Constituyente. Y cito un párrafo que me parece muy importante y consecuente de la Declaración de Principios. El PMT surge enarbolando las banderas de Hidalgo, Morelos, Juárez, Flores Magón, Villa, Zapata, Cárdenas y todos los mexicanos que defendieron los derechos de los humildes y se enfrentaron con ellos a los poderosos. Y proclama que luchará con todos los medios constitucionales, mucho ojo, constitucionales, a su alcance para la toma del poder político. Esto es lo que venía en la Declaración de Principios hace ni más ni menos que 50 años. Y se basaba el Partido Mexicano de los Trabajadores en la defensa de la Constitución política de los mexicanos. En el artículo 39 de la Constitución, donde se habla de la soberanía, que la soberanía radica en el pueblo y que el pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar, a transformar su forma de gobierno. En congruencia con estos postulados, es que el Partido Mexicano de los Trabajadores buscó la unificación de la izquierda. Y el Partido Mexicano de los Trabajadores se integró y se fusionó con otras fuerzas políticas posteriormente, en consecuencia con su visión de la transformación del país. Como lo ha mencionado Andrés Manuel López Obrador, cito, siempre hemos reconocido que antes de nosotros muchos mexicanos, mujeres y hombres libres y conscientes, abrieron el camino para impulsar un verdadero cambio que ahora estamos haciendo realidad. A medio siglo de la fundación del PMT, su programa de acción sigue vigente, como en el punto número 3 de su declaración y su programa de acción, donde dice: se debe reestructurar el Poder Judicial para acabar con la corrupción, que debe realmente ser independiente y que ministros, magistrados y jueces sean nombrados por elección popular.
Por eso, compañeros y compañeras, senadores y senadoras, el mejor homenaje que le podemos hacer al Partido Mexicano de los Trabajadores es aprobar la reforma judicial. ¡Viva México! ¡Viva el PMT! Muchas gracias por su intervención, senadora Laura Itzel.